Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a tener la lectura de la palabra, del mensaje. En el primer tratado, o Teófilo, dice este capítulo 1, versículo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue concebido o recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta aquí de la palabra del Señor, que el Señor añada su bendición a esta palabra. En este relato que leemos, que hemos leído, que acabamos de leer, nos habla de un elemento, una realidad muy importante, como es la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué es la última cosa que Jesús nos dijo? ¿Y por qué además lo dijo en el sitio que lo dijo, en el lugar que lo dijo? ¿Os habéis fijado que es, volviendo del olivar, dice que subieron al aposento alto, ese aposento alto de la casa de Marcos, donde días antes había tenido esa última Pascua, habían celebrado esa última cena, esa última Pascua, como hoy también nosotros recordamos en este día donde nos vamos a acercar nuevamente a la mesa del Señor con el pan y con el vino. ¿Por qué es necesario esto tan importante de la plenitud del Espíritu Santo? ¿Por qué les dijo eso? Y esto es debido lógicamente a porque hay una realidad espiritual, hay un ser espiritual llamado Satanás, que los creyentes, los no creyentes mejor dicho, están bajo esta influencia o bajo esta autoridad. Al igual que los ángeles están a nuestro alrededor y nos bendicen, nos guardan y nos cuidan, hay una realidad espiritual por parte del diablo que tiene entenebrecidas las mentes de las personas. Por eso nosotros necesitamos esta plenitud del Espíritu Santo. También hoy estaba movido a tener esta palabra porque muchas veces nos preguntan por qué aposento alto, ¿verdad? ¿Por qué ese aposento alto? ¿Por qué tenemos en el cartel de la puerta aposento alto? ¿Por qué es tan importante este lugar? ¿Por qué es tan importante? Porque hay muchas veces que hay tantos problemas espirituales que están impidiendo que la obra de la evangelización del mundo se esté realizando. Hay tantos problemas que están impidiendo que esta realidad se haga. Y donde creemos que desde este punto de aposento alto, las puertas de la evangelización un día se van a abrir para ti y para mí, para todos y cada uno de los que estamos aquí congregados. Un día esos problemas espirituales van a llegar a los no creyentes y van a estar sufriendo y van a necesitar que alguien, con esta plenitud del Espíritu Santo,
les dé la palabra y la respuesta que esa gente está necesitando hoy en día. Tenemos que entender la importancia que es el aposento alto de la casa de Marcos. Tenemos que entender qué pasó en ese aposento alto, además de la plenitud del Espíritu Santo. Cómo la gente se reunió en el aposento alto de Marcos. Vemos que eran sumamente pobres, pero sin embargo Dios les dio la más grande de las respuestas que se puedan dar hoy en día. Y eran personas que no tenían muchos recursos, pero les dio una gran respuesta. Si nos limitamos a descubrir esto, vamos a ver cómo las bendiciones van a venir a nuestra vida. Tenemos que descubrir cuál es la respuesta que Dios dio en ese lugar llamado aposento alto de Marcos. Tenemos que descubrirlo para hacerlo nuestro, para recibir estas mismas respuestas independientemente de si somos ricos o si somos pobres, si tenemos o si no tenemos, si somos más cultos o menos cultos. Necesitamos descubrir esto para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Sabes? Porque hay muchas veces me di cuenta de que nos perdemos muchas bendiciones por no entender esto. Nos pasa como, ¿recordáis aquel hombre que cogió un barco hacia Estados Unidos? Invirtió todo su dinero, todo su capital en el pasaje, para pagar el pasaje hacia Estados Unidos, la tierra de leche y miel que querían hacer, y de pronto no tenían más dinero. Y el hombre, ¿qué pensó? Un viaje que duraba una semana, dijo, está bien, pues no como ni bebo, ni aguanto sin comer. Y el hombre pasó un día, 2 días, y el hombre en su camarote no quería ni salir. Tercer, cuarto día, el hombre ya no podía más. Quinto, sexto día reciben una noticia: por causa de una tormenta el barco va a tardar una semana más en llegar a Nueva York, a Estados Unidos. Este hombre dijo, yo no lo soporto más, voy a comer y ya después veremos a ver cómo lo pago. Y este hombre, después de llegar al comedor, se puso a comer como si no hubiera un mañana. Ese hombre que quiso recuperar el tiempo perdido de los 5 días sin comer, comió y comió y comió, de tal manera que el hombre estaba ya que no podía más, y cuando va a salir le pregunta al camarero, bueno, ¿cuánto le debo? El camarero le mira fijamente y le responde, ¿es que usted nunca ha venido a comer antes? No, eso no es problema tuyo. ¿Cuánto te debo? Tú dime lo que te debo y ya hablaremos. Usted no ha comido otra vez aquí, ¿verdad? Eso no es problema tuyo. Dime cuánto te debo. No me debe nada. El precio ya está puesto en el billete. Todo está pagado. Y el hombre, gracias a que tardó una semana más el barco, gracias a ese problema, el hombre no murió de hambre en esos días. Pudo comer. Gracias a ese problema. A veces nos perdemos bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, y no las vemos. Y personas vienen problemas espirituales a su vida y están vagando sin saber que tienen bendiciones que no están disfrutando, simplemente porque estoy ahí nada más. Y hay muchas bendiciones que se pierden y que nosotros tenemos que recuperar hoy en día. No es cuestión de conectarnos con el dinero, porque muchas personas conectan con el dinero, pero si no recibes las bendiciones de Dios, esa economía te va a llevar al mayor sufrimiento y a la mayor desgracia. No es cuestión de economía, es cuestión de encontrar cuál es la bendición que Dios tenía para nosotros en ese aposento alto. Y aquellos que estamos en este aposento alto hoy en día, tenemos que ver que el cumplimiento de todas las bendiciones del pacto se cumplieron en ese lugar. Que esas bendiciones se están cumpliendo en este lugar. Esta bendición comenzó en el aposento alto. Las bendiciones del pacto empezaron a derramarse. La gente menospreciaba a aquellas personas que estaban allí reunidos. Dejarlos, al fin y al cabo, son unos pobres menesterosos. Déjalos porque al fin y al cabo, mira, son los que se reúnen detrás de un Jesús que está muerto. Personas que no tienen ninguna fuerza. Personas que no tienen ningún valor. Personas que no han tenido reconocimiento nunca. Pero sin embargo, ese lugar era el lugar donde todas las promesas de Dios se cumplirán. Hay veces que se puede menospreciar este lugar, o nosotros mismos podemos menospreciarlo porque es pequeño, somos pocos, no somos intelectualmente muy preparados, no tenemos muchos universitarios.
no tenemos gente de economía. Podemos estar equivocándonos en esto. Los funcionarios del Sanedrín pensaron eso, en esa casa, en ese lugar. Es gente que se junta sin fuerza, es gente que no vale nada, es gente que no tiene ningún valor. Los fariseos de aquella época también tenían un bajo intelecto. ¿Por qué pensaron que la gente del aposento alto de Marcos eran pobres, eran ignorantes, sin ningún respaldo de ningún tipo? Y por eso vamos a pisotearlos, por eso vamos a ningunearlos, vamos a despreciarlos. Mirad, parece que están borrachos porque están haciendo cosas raras. Ese era el planteamiento, pero ese lugar era el lugar donde fue restaurado el Evangelio después de 800 años. Ese lugar era el lugar donde Dios estaba restaurando el Evangelio que se había perdido, donde la nación de Israel afrontó maldiciones, cayeron en cautiverio. Después de incluso de 800 años, el pueblo de Israel, después de 800 años, cayeron. Después de ser librados de Babilonia, pasaron 800 años y el pueblo de Israel nuevamente cayó en el cautiverio, en la colonización de Roma, después de 800 años. En ese momento, en ese lugar de aposento alto, se empezó a restaurar nuevamente el Evangelio. Estamos viendo que después de tantos años de historia, es necesario hoy día, igual que en este tiempo de aposento alto, que un nuevo aposento alto se haya tenido que levantar para nuevamente estar restaurando el Evangelio que se perdió después de la reforma de la Iglesia con Lutero y Calvino. Es necesario que estemos recibiendo estas bendiciones. El aposento alto es cuando los creyentes que restaurarán el Evangelio se juntan por causa de la evangelización del mundo. Por eso es tan importante este lugar, aun cuando seamos pobres, aun cuando no seamos los más inteligentes. Es posible, pero este es el lugar donde Dios está restaurando el verdadero Evangelio. Necesitamos restaurar esta palabra. ¿Por qué no se dieron cuenta en el pasado? ¿Por qué la iglesia solo enfatiza el Evangelio? Muchas veces nos preguntan. ¿Por qué tanto énfasis en este Evangelio y en la evangelización? Y es cierto, porque hay muchas cosas que hacer. Pero lo que nunca podemos hacer es perder el fundamento correcto de este Evangelio. Porque si no lo perdemos, no importa el tiempo que pase, siempre vamos a permanecer firmes en este Evangelio. Nunca vamos a caer. Si nuestra base y nuestro cimiento es correcta, no importa los acontecimientos que vengan. Si nosotros edificamos nuestra vida, si edificamos nuestra familia en una roca sólida como es el Evangelio, aunque vengan tormentas, aunque vengan lluvias, aunque vengan conflictos, aunque se levanten en contra de nosotros, aunque nos quieran hacer, jamás nos moveremos. Es verdad que vienen muchas veces problemas, que hay personas que a veces nos hacen daño. Es cierto, es verdad. Hay veces es cierto que tenemos que llorar. Últimamente hemos llorado mucho. Bueno, no tanto, un poco. Pero, aún así, no importa por qué. Dios ha dicho, tenéis que ir. ¿A dónde? Canaán. No importa éxito o fracaso, no hablamos de eso. No estamos aquí para valorar éxito o fracaso. No estamos aquí para ver quién es exitoso o quién es fracasado, no. Estamos aquí porque tenemos que ir conforme la palabra que Dios nos ha dicho. ¿Qué ha dicho? Tenemos que ir a Canaán. ¿Qué hacemos? Vamos. ¿Cómo vamos a ir? No sabemos. Dios ha puesto un arca por delante de nosotros. Su presencia va delante de nosotros. Dios nos está dando la palabra para que sigamos la palabra. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente seguimos esa palabra. Éxito o fracaso no tiene que entrar en nuestro vocabulario más. Resultados no debe de entrar en nuestro vocabulario más. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Ir. Yendo. Simplemente viviendo la palabra y el Evangelio que Dios nos ha dado. Por eso en aquella época Dios tuvo que levantar a un grupo de hombres y de mujeres para restaurar ese Evangelio que había caído en desuso. Por eso hoy estamos en pleno siglo XXI, viendo cómo Dios sigue levantando hombres y mujeres para restaurar este Evangelio. Por eso muchos preguntan, pastor, ¿por qué te vas a Corea? Yo sé que esto muchas veces está en el pensamiento.
No importa, yo lo sé. Y algunos me han dicho, hombre, precisamente ahora en estos momentos, quizás no sea lo más indicado. Es posible. Yo sé que lo estoy pensando, pero vamos detrás del arca. Sé que en estos momentos donde hay gran oposición, lo que más quiere el diablo, ¿cuál es? Desviarnos. Precisamente en este momento yo decía, más todavía hoy es momento y tiempo de seguir. ¿Por qué? Porque Dios está levantando los hombres y mujeres que están restaurando el evangelio en esta época. Porque veo cómo Dios está utilizando a este hombre, el pastor Ryu, ¿para qué? Para estar restaurando este evangelio. ¿Por qué? Porque estamos detrás de esa dirección. Porque sabemos que es el camino. Porque sabemos que es la dirección que Dios está dando. Por eso. Y porque en esta época más si cabe todavía necesitamos más entrenamiento. Necesitamos ¿qué? Más evangelio. Necesitamos ¿qué? Más fundamento a nuestros pies. Más base. ¿De qué? De evangelio. Solo evangelio. Por eso es que Dios ha llamado en esta época para restaurar este evangelio. Por eso no podemos ni mirar ni a derecha ni a izquierda. Solamente a través de este evangelio. Yo le decía al anciano, creo que ha sido hoy más que nunca, en esta época más que nunca, tenemos que tomar la palabra de David. Salmo 23. Jehová. ¿Alguno quiere cambiar el nombre de Jehová y poner Antonio es mi pastor? Yo no me voy a ofender, ¿eh? Pero ¿quién es el pastor? Hoy le decía, más que nunca estas palabras hoy son real, porque más que nunca Dios es quien tiene y toma el control de su iglesia. Hoy más que nunca yo decía a una persona, ahora sí que literalmente está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la iglesia. Y es la iglesia que está restaurando el evangelio en este siglo. ¿Quién lo va a hacer? No es a través de personas, es Él mismo quien lo está haciendo. Por eso tan importante, en ese lugar es donde Dios recibió o mandó esa plenitud del Espíritu Santo prometida años atrás en la historia, más de 500 años. Ya Joel estaba diciendo en los postreros días, yo derramaré de mi espíritu. ¿Qué significa? Dios empezó a cumplir su palabra en ese aposento alto. ¿Y yo qué espero? No espero menos en este aposento alto de Parla. Que Dios empiece, o mejor dicho, continúe cumpliendo la palabra que Dios nos ha estado dando durante todos estos años de la historia. Yo estoy confiado de que Jehová es mi pastor. Yo estoy confiado en esa palabra que dice, yo edificaré mi iglesia. Sé que ha habido momentos de la historia donde esas palabras simplemente han sido palabras, sin contenido, sin corazón, sin sentimiento, sin fe, simplemente se pronunciaban. Pero más si cabe hoy, toma retomar esta palabra. Señor, como hace en aposento alto, tú cumpliste tu palabra del derramamiento de tu Espíritu Santo. Hoy nosotros, no voy a pedir nuevamente un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo continuamente. Pero sí pedimos que tu palabra se esté cumpliendo en cada uno de los miembros de esta congregación. Que se esté cumpliendo en este aposento alto tu palabra, como hace 2000 años se empezó a cumplir, que también se esté cumpliendo en este lugar y en esta época. Porque en este lugar, es el lugar donde la gente que aceptó a Jesucristo como su Mesías prometido, es el lugar donde las personas empezaron a abrir su corazón y empezaron a recibir las mayores bendiciones que jamás, nunca en la historia se empezaron a derramar. Nunca jamás antes tuvieron sentido todas al mismo tiempo. Aquí es donde vemos esas bendiciones fundamentales, donde cada uno de nosotros nos convertimos en fuente de bendición allá donde vayamos. Allí es donde empezó a fraguar esa palabra, donde vayáis discípulos de Jesucristo, donde estéis yendo, vais a ser origen de bendición. Por eso les decía a los diáconos, Felipe, un simple, entre comillas, simple diácono, donde iba en Samaria, grandes obras y milagros de Dios acontecieron. ¿Por qué? Porque era un origen de bendición.
en ese aposento alto donde cada uno de ellos se expandió, eran origen de bendición. Este lugar es el lugar donde cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, donde vayamos, tenemos que ser un origen de bendición. Tenemos que tener este pacto, recibir esta bendición fundamental en nuestra vida, ser origen de bendición. Y entonces tú podrás ver esa bendición conmemorativa. Gracias a ti, Dios derrama de sus bendiciones en el lugar donde tú estés. Hermano, tu lugar de trabajo es bendecido y Dios bendice porque ahí estás tú. Porque tú eres un hijo de Dios, porque tú has recibido esta bendición, porque gracias a ti las cosas funcionan, porque gracias a ti. Y no es para que, bueno, es que gracias a mí es que yo soy el mejor, no. Es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y por cuanto Dios nos ama, es que Dios nos bendice y donde vayamos, es que es el reino de los cielos que se establece en ese lugar. Y es que porque tú estás yendo a ese lugar, esa familia es bendecida. Porque tú estás yendo a ese lugar, es que toda la gente que está en ese lugar va a ser bendecida por Dios. No me digáis que a ninguno de vosotros os han dicho nunca, oye, donde tú estás parece que hay una atmósfera diferente. ¿No te lo han dicho alguna vez? Que tú eres algo raro porque donde tú estás parece como que, si no lo han dicho, empezar a preocuparos. O lo tenían que haber dicho ya. ¿Por qué? Porque donde tú vas, los ángeles del cielo acampan a tu alrededor. El reino se establece y la fuerza de oscuridad tiene que dar un paso atrás, sí o sí. Es esa bendición que Dios nos está dando, las bendiciones históricas. ¿Qué significan esas bendiciones históricas? Que el pueblo donde tú estás, la ciudad de Parla, es bendecida porque este aposento alto está aquí. Porque España va a ser bendecida, porque Dios está estableciendo este evangelio a través de las iglesias de aposento alto. Y Dios bendecirá y bendice esta nación. Aunque ahora veáis crisis, Dios bendice esta nación por causa del evangelio. Lo vamos a ver. Las bendiciones conmemorativas, las naciones serán bendecidas debido a tu descendencia. Tenemos que verlo a través de nuestros hijos, de nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Son las bendiciones que van a pasar de generación a generación para traer bendición a este país. Y tendrás la bendición de bendiciones, la bendición irresistible, donde nadie, absolutamente nadie, te podrá hacer frente. Donde nadie te vencerá, donde nadie te podrá frenar. Porque la obra del viento y del fuego son las obras que Dios hará en tu vida. Con esa plenitud del Espíritu Santo, esa obra se hará donde nadie podrá hacer frente. Son las bendiciones que Dios dio en el aposento alto. Son las bendiciones que nosotros queremos disfrutar hoy. Son las bendiciones que los discípulos de Cristo reciben continua y constantemente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si aunque solamente fuese uno de nosotros recibe estas respuestas todas? ¿Qué pasaría si un remanente se levanta con estas bendiciones? ¿Qué pasaría? Todo cambiaría. Absolutamente todo. Por eso no tienes que estar desalentado ni desanimado. Aunque sean remanentes que digan que los estudios, no pasa nada, no importa. Hay veces que hay una gran presión sobre los estudiantes. Los remanentes se presionan mucho. Y es verdad que hay que estudiar, y es verdad que hay que poner la mejor voluntad, es verdad que hay que esforzarse en Cristo, y hay que hacer las cosas y vivir de una manera correcta. Si lo hacemos así, no te preocupes, la obra se va a hacer. La obra se va a levantar. Simplemente vive una vida correcta. Vive una vida espiritual delante de Dios y verás cómo las obras se levantarán solas. No caigas en el desaliento y en la angustia. Simplemente haz lo que tienes que hacer, porque nadie te vencerá. Nadie os va a vencer, porque estas bendiciones ya están entre nosotros. Y ahí en ese lugar, en ese aposento alto, estos discípulos entendieron la unicidad. Y estos discípulos que habían entendido la unicidad se congregaron juntos
en ese aposento alto. Y ahí encontramos al primero que confesó esa gran confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí estaba reunido. Podría haber dicho: oh, yo tengo un nivel superior a vosotros. Yo he recibido una revelación que ninguno de vosotros habéis recibido. Yo he tenido una gracia que ninguno de vosotros tenéis. Pues yo soy el gran obispo, yo voy a ser el papa. Y la Iglesia Católica le nombró el primer papa de la historia, Pedro, ¿verdad? Pero aquí tenemos a un Pedro muy diferente de ese de la Iglesia Católica que levantan como papa. Tenemos a un hombre que estaba reunido ahí con aquellos creyentes que, al igual que él, llegaron a la misma conclusión y se llegaron a reunir en ese lugar llamado aposento alto. ¿Para qué? Porque Pedro tenía que hacer algo tremendamente importante. Tenía que dar un gran mensaje a toda la ciudad de Jerusalén. De ahí estaba Pedro, en ese lugar. De ahí estaba nuevamente ese Pedro que había dado ese primer mensaje: levántate y anda. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. Ahí estaban los hombres y mujeres que confesaron esta palabra. No es con dinero, no es con mis fuerzas, es en el nombre de Jesucristo. Ellos entendieron esta unicidad y llegó a hacer esta gran confesión: no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente el nombre de Cristo es para ser salvo. Ahí estaban estos hombres y mujeres que entendieron esta palabra de unicidad. No tenían otro mensaje que el nombre de Jesucristo. Por eso, por primera vez en el mundo, por primera vez en la historia, las misiones comenzaron en ese aposento alto. La obra de la evangelización del mundo empezó en ese aposento alto. Por eso ese ser testigos de Jesucristo empezó en ese lugar llamado aposento alto. Por eso esta iglesia es un aposento alto. Amén. Queremos ver las mismas evidencias. No queremos ser como en la antigüedad, que no vieron ni comprendieron la obra de las misiones hasta el punto de que Dios tuvo que forzar a hacer las misiones enviándolos como cautivos, enviándolos bajo una persecución. No queremos esto, ¿verdad? Queremos ver y entender la obra de la evangelización del mundo. Queremos entender la unicidad. Queremos entender por qué es necesario que invirtamos nuestras vidas, por qué es necesario que estemos escuchando el mensaje del púlpito continuamente, por qué es necesario que nuestra vida sea una vida de devoción y no solamente una vida de paseo por el desierto. ¿Verdad, diáconos, que mencionábamos esto? Podemos tener una vida de desierto, donde hay muchos creyentes, donde Dios les da comida, bebida, ropa, les da las columnas de fuego, les mantiene. Podemos vivir ahí. O devocionar nuestra vida por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Estos discípulos recibieron las bendiciones o la respuesta de la unicidad. ¿Qué es lo que vemos? Que los creyentes allí reunidos conquistaron Judea, conquistaron Samaria, conquistaron Macedonia, conquistaron Roma y llegaron hasta lo último de la tierra. Llegaron a España, a Finisterre. ¿Amén? Yo creo que así es, que llegaron, cuanto menos Pablo llegó hasta España, a proclamar este mensaje y este evangelio de la unicidad de Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que tener como obreros, como creyentes de aposento alto de Marcos, como los creyentes que venimos de esa corriente del aposento alto de Marcos, que somos la continuación de ese mensaje de aposento alto de Marcos. Tenemos que tener la conclusión correcta. Como obreros, ¿qué hacer? Y os digo, no os limitéis solamente a creer, sino que además os sostengáis en las evidencias. No es dejar la cabeza fuera de la iglesia para que digan: no, es que la iglesia no se piensa. Como antiguamente se decía: no, es que la cultura no es buena, la ciencia no es buena, todo eso. No hace falta, hay que entrar, simplemente sostenernos en las evidencias. En el momento que las tenemos que mantenernos en esas evidencias y las respuestas vendrán.
Hay muchas evidencias que encontramos en el Antiguo Testamento. Hay muchas evidencias que están ahí, tantas profecías cumplidas donde podemos sostenernos. Mantente las evidencias que Jesús enseñó durante su ministerio eternal de 3 años. Esas evidencias. Mantente las evidencias que tenemos del mensaje de Jesucristo después de su resurrección. Mantente las evidencias del Señor que se sienta en el trono de los cielos y hasta ahora sostiene a cada uno de sus hijos y cada uno de sus siervos de aposento alto. Tenemos que disfrutar completamente de las bendiciones del reino de los cielos. De ahí viene nuestro respaldo. Tenéis que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Qué significa seguridad? Significa creer en hechos y no solamente en gritos o en manifestaciones raras. No es necesario ir gritando por ahí. Simplemente las evidencias que Dios nos ha dado. Los que conocen a Cristo son hijos de Dios. Nada ni nadie los puede mover. ¿Por qué comenzó esto en el aposento alto de Marcos? ¿Algunos os habéis preguntado por qué fue en la casa de Marcos y no en el templo? En una casa, no en el templo. Podría haber comenzado en el templo de Jerusalén. Pero yo he encontrado una razón, por lo menos a mi manera de ver. Primera de Corintios 1, si queréis luego lo leéis, 18 al 31. Ahí hay un texto interesante de las Escrituras, donde se nos dice que el poder del proclamar este evangelio, el proclamar este evangelio tan grandioso, no viene del hombre, viene de parte de Dios. No viene por la inteligencia del hombre, porque dice en ese texto que Dios llama al pobre para avergonzar al rico. ¿Y Dios llama a quién? Al débil, para avergonzar al que se cree fuerte. ¿Amén? Por eso cuando dicen, no, es que sois débiles, es verdad. Es que sois poca cosa, es verdad. Precisamente por eso sabemos que Dios nos ha llamado. Por eso precisamente sabemos que es Dios quien está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque no hay entre nosotros ningún lumbreras. Cuando digo lumbreras, ninguna mente privilegiada que diga, no, es que esto gracias a mí. ¿Hay alguien que pueda decir eso? Yo nunca lo diré. Nunca se me ocurrirá. Sino que es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido lo bajo, lo menesteroso, lo vil, lo que no tiene valor, para avergonzar a lo que en este mundo llaman valor. Por eso sabemos, Dios nos ha llamado. No somos los más preparados, ni los más inteligentes, mucho menos los más ricos. Pero es lo que Dios ha escogido. Y por eso también sabemos que es Dios quien nos va a guiar en el futuro. ¿Amén? Porque es Dios quien nos ha guiado hasta aquí y hasta ahora. Dios nos ha llamado como obreros y líderes de este siglo. ¿Para qué? Para que dependamos solo y exclusivamente de Él. ¿De quién va a depender la iglesia? ¿Del pastor? Por favor, no lo hagáis. Depender de que Jehová es nuestro pastor. Estamos en aposento alto. Tener la plenitud del Espíritu Santo. Recibir la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y veréis los campos que Dios tiene preparados delante de vosotros. Por eso que en este día recibáis la gracia para abrir vuestros ojos, para ver, recibir las respuestas importantes que Dios tiene preparadas para cada uno de vosotros. Por eso hago hincapié, oración 24 horas, que vuestro pensamiento esté 24 horas en Cristo. Por eso tan importante, movimiento de evangelismo, levantar a los obreros, a los líderes de las iglesias. Por eso les decía hoy a los diáconos, tenemos que levantar como mínimo, 2 iglesias regionales en Parla este año. 2 o 3, aunque el tercero quiera mirar a otro lado. Pero levantar iglesias regionales. En este mes de febrero les he dicho a los diáconos estar orando por esto. Cuando venga, va a haber cambios en ese sentido. Dios va a levantar obreros, iglesias regionales, para la evangelización
del mundo. ¿Cómo? Desde aposento alto, llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Y estas bendiciones hasta que Cristo nuevamente vuelva en su segunda venida. Disfrutar de ello en el nombre de Jesucristo. No confiéis en los hombres, confiar en Cristo. No dependáis de las personas, depender del reino de los cielos. Amén. Aunque estemos juntos, aunque nos apoyemos, pero siempre nuestra confianza en Cristo. Amén. Que Dios os siga dando gracia, que Dios os haga disfrutar de la mayor gloria durante este año 2013. Que concretamente en este mes de febrero os podáis sostener en la gracia de Jesucristo como nunca antes. En este mes de febrero, que la ausencia de los pastores va a estar ahí, ¿verdad? Que recibáis mucha gracia. Vamos a seguir y seguimos estando orando por el aposento alto de la casa de Marcos en Parla. Amén. Padre, que tu gracia esté ahí con cada uno de tus hijos, levantando los obreros en este año. Señor, que tú sigas trayendo esta bendición de aposento alto, que podamos ser esos fieles discípulos que hagan el seguimiento de esta obra de aposento alto aquí en Parla, en España. Oramos, Padre, para que, Señor, tú sigas levantando y estableciendo, Señor, la iglesia representativa en Madrid para España. Seguimos orando, Señor, para que ese centro de remanentes, Señor, ahora más que nunca, Señor, seguimos dependiendo solo y absolutamente de ti para que la obra, Señor, se esté llevando a cabo. Danos y permítenos disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida, para ser verdaderos testigos de Jesucristo y hacer la obra, Señor, de la